Pues se organiza todo esto de un lado. La sintergética es la visión de la medicina que integra todo, rescata todo lo mejor de todos los territorios terapéuticos. Y lo más importante del tema es que introduce la conciencia, la clave, como clave de todas las jugadas. Entonces es como manejar todo esto a la luz de la conciencia. Es una formación mundial que se está haciendo en 14 países. Entonces es una formación reglada ya de 3 años a 4 seminarios al año. Uno cada trimestre, de 3 días. Entonces ha habido la formación aquí en España, se estaba haciendo ahora en Madrid, que se hizo la primera promoción, se abrió aquí en Madrid. Y ahora ya se está haciendo, se ha empezado ahora ya, se empieza ahora en febrero de este año en otros 4 sitios. No. No, eso lo organizamos nosotros. Y eso ahora abre, aquí en Madrid empieza una promoción nueva en junio. Yo te doy el teléfono de quien lo lleva, que es Marian. Y es el 661 50 34 29. Y aquí en Madrid. Hasta ahora lo estábamos haciendo en régimen de internado porque era la promoción única para toda España y venía gente de toda España. Y entonces había que buscar alojamiento, lo hacíamos en un hotel en la Sierra, en Navacerrada. Pero a partir de junio se hace en Madrid ya, sin régimen de alojamiento. Solamente de docencia y luego cada uno se lo pasa en casa. Pero ya es para la gente de aquí, de esta zona, en Madrid y alrededores. Porque ya en Cataluña empiezan en febrero, en Barcelona. En febrero empiezan también en Alicante. Y ya empezó Galicia. Y me parece que es en octubre de este año empieza San Sebastián. Y parece ser que pudiera empezar también Málaga o Sevilla. Málaga o Sevilla. Hoy por hoy es la propuesta más avanzada de medicina que yo haya visto. ¿Va a seguir siendo 3 días o van a reducir a 2? No, son 3. Viernes, sábado y domingo. Aquí estamos haciendo 4. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y ellos van a hacer viernes, sábado y domingo a mediodía. A partir de junio aquí en Madrid. Sí, sí. No, ya empezamos con la dinámica para todo el mundo igual, de 3 días. Sí, porque nosotros teníamos la de 4 porque ya que la gente se desplazaba, pues matar 2 seminarios en uno. Ahora se van a hacer ya de manera que la gente no pierda tantos días de trabajo, porque como todo el mundo está trabajando, no es cuestión de meter jueves y viernes, hacer perder 2 días, más el miércoles que te tienes que viajar y todo. Bueno, ¿estamos todos? Nos habíamos quedado, por tanto, en el mesodermo. Entonces, para que tengamos 3 sistemas orgánicos que pudiéramos identificar cada uno con cada hoja blastodérmica, con los matices que eso conlleva luego, que eso ya es una cuestión de irlo viendo más adelante. Entonces veíamos que el endodermo era el tubo digestivo y todos los órganos que participan en la función del tubo digestivo. El mesodermo son todos los órganos que corresponden a la médula cerebral, la sustancia blanca cerebral. El endodermo es el que corresponde al tronco encéfalo. El mesodermo corresponde a la sustancia blanca del cerebro y el ectodermo corresponde a la corteza cerebral. Pero entonces los órganos mesodérmicos, pues que cogemos uno de referencia, que serían los huesos. Y todo lo añadido a huesos, que sería pues las articulaciones, músculos, todo eso es mesodérmico. Ligamentos, todos son mesodérmicos.
Y luego, pues lo que produce la nutrición de toda esa musculatura y de todo el resto del cuerpo, que son los vasos. Entonces el corazón como músculo es un mesodermo. Y como aparato circulatorio es mesodérmico. Y luego los ganglios linfáticos, todo el sistema linfático también es mesodérmico. Y entonces veíamos que el mesodermo, en fase activa de conflicto, es decir, cuando estamos viviendo una situación conflictual cuyo colorido hace que se afecte un órgano mesodérmico, en la fase activa de conflicto está perdiendo sustancia. Y como tenemos el hueso como referencia, en la fase activa de conflicto el hueso pierde sustancia. Perder sustancia es producirse una osteolisis. Una osteolisis sería una descalcificación en el hueso, de manera que podemos ver aquí un bocado en este hueso. Podemos verlo en radiografía. Sin embargo, aquí hay que saber una cosa, que esto habitualmente no es sintomático. Por eso aquí nos volvemos a encontrar el mismo tema, de que aparentemente en la fase activa de conflicto no se produce enfermedad. No se produce enfermedad porque no hay sintomatología. Esto es un detalle muy interesante. ¿Por qué? Porque un hueso cuando pierde sustancia no duele. ¿Y por qué no duele? Porque la fibra sensitiva del hueso la lleva el periósteo. El periósteo es esa capita viva que recubre al hueso. Vamos a pintar aquí en rojo. Que es donde va insertada, donde llega la fibra nerviosa sensitiva. Entonces aquí es donde llegan los nervios. Al periósteo. Y si ustedes ven, cuando yo pinto la descalcificación, es una pérdida intraperióstica en la parte interior, que es la ósea, la que se descalcifica. Y por lo tanto el periósteo no se altera. Y ven ustedes que aquí el hueso se ha perdido, pero el periósteo sigue estando bien. Por lo tanto no produce dolor. En la fase activa la descalcificación no produce dolor. Pero sin embargo esa descalcificación, si sigue aumentando, puede producir una fractura patológica, se rompe el hueso. O puede producirse un aplastamiento vertebral, lo que conlleva pues compresión ya de vías nerviosas que sí pueden producir dolor. Es decir, en una fase activa de conflicto en el mesodermo óseo se produciría el dolor simplemente como un dolor consecuencia de, no dolor directo por la osteolisis, sino dolor por la compresión. Si se me viene abajo una vértebra y eso me hace que se me hunda la columna y me comprime una raíz nerviosa, esa raíz nerviosa es la que produce el dolor. Pero para que eso ocurra, previamente se ha estado descalcificando la vértebra un tiempo, y esa descalcificación no produce sintomatología. Sin embargo, sí podemos encontrarla en radiología, en la placa. Hacer una radiografía y de pronto encontrarnos una osteolisis en una zona donde no la esperábamos, y se convierte por lo tanto en un hallazgo ocasional. ¿Cuándo se produce el dolor? En la fase de solución del conflicto. En la fase de solución del conflicto es cuando entonces la orden que parte del cerebro al órgano, en la fase activa de conflicto era descalcifícate, en la fase de solución es la inversa, recalcifícate. ¿Y la recalcificación qué conlleva? Conlleva una multiplicación celular. Lógicamente, si aquí ha habido una pérdida de sustancia, una pérdida tisular, tiene que haber un crecimiento tisular en la fase de solución. ¿Y qué es un crecimiento tisular? Una multiplicación celular. Y una multiplicación celular es que de una célula salen dos, de cada una de esas salen otras dos, y así sucesivamente se va haciendo un tejido. Esto es un mecanismo de reparación tisular que el organismo tiene y que todos conocemos, pero que en este momento se puede comprobar que viene mediado por el estado emocional del individuo, y que por lo tanto un tejido deja de crecer y empieza a perder sustancia cuando está en conflicto activo, siempre que hablemos de tejidos mesodérmicos, y empieza a crecer cuando se resuelve el conflicto. Por lo tanto, tenemos que trasladar esto al hueso y ver que estas células del borde del hueso que están aquí
del borde de la geoda, esto se le llamaría una geoda, o una osteolisis. En el momento que viene la solución del conflicto, viene la orden de crecimiento tisular, que es esta, y estas células empiezan a crecer y a multiplicarse para rellenar el agujero. ¿De acuerdo? Pero para que una célula pueda seguir creciendo a una velocidad, un trofismo celular superior al turnover habitual del cambio celular que todos nuestros tejidos van haciendo con su tiempo, ahí de pronto se produce una orden mucho más grande donde dices, oye, reprodúcete más para poder llenar el agujero. Entonces, ¿qué necesita esto? Necesita un aporte de nutrientes más grandes a la zona, y ese aporte de nutrientes más grandes a la zona supone un aumento de la vascularización de la zona. Ese aumento de vascularización de la zona quiere decir que aquí, a través del periósteo también y de las arterias nutricias, aquí tenemos la arteria nutricia, por ejemplo, si esto es un fémur que va a nutrir todo, se produce un acúmulo de líquido a la zona que significa un edema que aporta sustancias que van a necesitar en su metabolismo la célula para poderse multiplicar a una velocidad mayor. ¿Y eso qué es lo que provoca? Eso provoca un edema lesional y por lo tanto provoca una distensión del periósteo. El periósteo se distiende, se abomba, y ese abombamiento del periósteo significa una irritación del periósteo, se pone a tensión y eso produce el dolor. Entonces a Hammer se le criticaba mucho porque, claro, se puede hacer toda una interpretación maniquea del asunto si se quiere, ¿no? Y sobre todo cuando lo que vas es a destruir. Entonces decían que Hammer era un salvaje porque quería que la gente tuviera dolores. Porque cuando tenía dolores, según él, te estabas curando. Claro, en una filosofía que tenemos clásica, donde el dolor es sinónimo de enfermedad y de empeoramiento, pues entraba Hammer diciéndote lo contrario, que el dolor era sinónimo de curación. Y que no había que quitar el dolor. Y eso no es cierto, no es que no hubiera que quitar el dolor. Lo que no había que hacer era dar morfina, que esa es la clave con Hammer, en las cantidades que se da habitualmente y a la primera de cambio, porque la morfina desconecta el cerebro. Y todo esto era un trabajo que estaba haciendo el cerebro. Vamos a ver, cuando veamos esta ley ya, que terminamos ahora mismo, cuando veamos toda esta ley, nos vamos a dar cuenta de que el organismo tiene unos planes, tiene un propósito, y eso lo veremos en las leyes sucesivas, y lleva a cabo ese propósito porque él tiene todo ese programa. Tiene una serie de programas que se van desencadenando según las necesidades. Y el programa cerebral, el cerebro que controla todas las fases, controla la fase activa, la fase de solución, porque el cerebro es el que se lesiona ante el conflicto y por lo tanto es el que da las órdenes. Y es que después de hacer la alteración electromagnética que hace el conflicto emocional produce una alteración de campo electromagnético y de ahí se disparan unas informaciones al órgano y el órgano entra en enfermedad o entra en solución. Pero todo eso no es una cuestión por casualidad. Ay, que bien, mira, hemos descubierto una mecánica así como la ley de la gravedad, que tira una piedra para arriba y se cae. Eso tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué. Entonces empezamos a darnos cuenta de que la enfermedad se convierte en una estrategia. Y es una estrategia de supervivencia. Pero ¿es una estrategia de supervivencia física solamente? No, es una estrategia de supervivencia de la conciencia, que significa por tanto una estrategia de supervivencia de la especie. La naturaleza le importa 3 pepinos al individuo. La naturaleza aplica el principio de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La naturaleza tiene programas para salvaguardar la especie, porque salvaguardar a la especie es un movimiento de conciencia, es crear un campo que permita que la conciencia se encarne. Entonces es la especie humana lo que interesa, no interesa ni Pepito, ni Juan, ni Manolito. Entonces aquí te dan herramientas para que o te metes a la especie o te unes a todos los camarones que van luchando contra la corriente, o a ti te lleva la corriente. Esto no es ni bueno ni malo, esto es una estrategia de la naturaleza. Y en el sitio en el que estamos, que viviendo en un cuerpo humano, pues tiene sus reglas. Entonces empezamos a ver que las reglas de la naturaleza que están impresas en los programas que el cerebro tiene
que luego veremos que esos programas no solamente están en el cerebro, sino en cada célula, y por lo tanto el cerebro superior, digamos, o total, que es el cerebro humano que está aquí, se pone en contacto con el cerebro individual de cada célula, que es el núcleo celular, y allí se activan programas de información que están, lo mismo que en el cerebro, implícitos en el núcleo celular, en los cromosomas, en el ADN. Por tanto, una frecuencia electromagnética alterada en el cerebro conecta con una frecuencia electromagnética del ADN de la célula y hace que se active, por tanto, un programa que estaba inactivado en la célula y se ponga en funcionamiento. Entonces veremos, eso lo aprendemos por la sintergética y por muchos más sitios, nos permite ver cómo lo que es arriba en el cerebro es abajo en la célula. Y que la célula, al fin y al cabo, es un microcosmos donde está el todo. Y si metemos el tema del holograma, veremos que en cada una de las partes está el todo. Esa es la clave del holograma. Entonces veremos que en la célula también está el todo. Y que por eso pueden entrar en resonancia, que es una palabra maravillosa que la sintergética introduce en la clínica, que es la resonancia entre patrones de información. Una información psíquica es traducida en el cerebro en una información electromagnética, y esa información electromagnética es traducida en el núcleo celular en un patrón de organización, de manera que se activan genes y se reprimen genes en función del campo electromagnético del cerebro, y ese campo electromagnético del cerebro en función del psiquismo de la persona. Fíjese entonces que somos lo que creemos ser, y en función de lo que nosotros creamos, en función de nuestro psiquismo, movemos nuestro cerebro y eso se transmite a nuestras células. ¿Por qué cuento esto? Para llegar a un punto, llegar al punto de que el cerebro sabe lo que está haciendo y al cerebro le importa tres narices en qué facultad ha estudiado el médico. ¿Y por qué digo eso? Porque el cerebro, cuando está necrosando un tumor del colon, está haciendo un trabajo que él sabe que tiene que hacer, porque la persona ha resuelto el conflicto de Guarrada. Y el cerebro no tiene la culpa de que ese sangrado sea interpretado por el médico como un cáncer de colon y empiece a meter cirugía, quimioterapia, radioterapia y toda la vida inversa. Y el médico tiene muy buena voluntad, intenta curar eso, pero es que el cerebro, como lo que salvaguarda es la especie, salvaguarda el programa que ha permitido que la especie viva, y por lo tanto le importa tres narices las buenas intenciones del médico. ¿Qué significa esto? Significa que solo con buenas intenciones no se llega a ninguna parte. De bien intencionados están los cementerios llenos. ¿Me entiendes? Saber esto es fundamental. Entonces ahora sabemos qué quiere el cerebro. Y luego veremos en la sexta ley, en la quinta ley de Hammer, veremos el por qué el cerebro hace esto y qué es realmente. Y podremos interpretar el significado de los síntomas. Entender que los síntomas no son consecuencias ahí que salen como podían haber salido otras, sino que cada síntoma que se produce tiene un significado. Y que si aprendemos a leer los síntomas, empezamos a aprender a leer lo que quiere el cerebro. Y si sabemos leer lo que quiere el cerebro, sabemos leer lo que quiere la psique del individuo. Y si sabemos leer lo que quiere la psique del individuo, sabemos establecer o discernir la necesidad del paciente, que no es precisamente lo que te está pidiendo. ¿Me entiendes? Como el niño. La educación, que es darle a cada uno lo que necesita y no lo que te pide. Porque el niño te puede estar pidiendo una pistola, pero no es lo que necesita. Y somos capaces de discernir eso. Bueno, pues por la sintomatología podemos establecer todo un hilo conductor que nos permite saber cuál es la necesidad verdadera, implícita del paciente, más allá de lo que él te manifiesta en la consulta y más allá de lo que él cree que necesita. Entonces podremos hacer una cosa, que es darle al paciente lo que necesita y no lo que te pide. ¿Cuántas personas vienen en un momento diciendo quíteme usted este dolor? Y cree que cuando le quites el dolor se le va a quitar todo. Y con el dolor lo único que estás haciendo es al quitarlo es medicina sintomática. Pero si para ti ese dolor tiene un significado, porque ya entiendes cuál es el programa que se ha disparado y sabes por qué se dispara ese programa, al quitar el dolor, que debes hacerlo por supuesto, también puedes ir a la causa del problema y no quedarse solamente en un tratamiento sintomático. ¿Me vais entendiendo? Bien. Entonces, en la fase de solución se distiende el periósteo y se produce el dolor. Y cuando eso está ocurriendo, entonces uno puede fechar las cosas perfectamente. Mira, yo les cuento un caso.
vimos hace muchos años una señora que la estuve viendo en Francia cuando entonces estaba estudiando estas cosas con Madame Sis, que era la mano derecha de Hammer en Francia, y vimos una señora española que había tenido un cáncer de mama hace unos años. Ella tenía 65 años, 63. Había tenido un cáncer de mama pues con 40 y tantos, 50, y ahora venía diagnosticada de una metástasis ósea en la cadera derecha. Entonces Madame Sis pasó olímpicamente del cáncer de mama. Allí ya en la mama no había nada, que yo estaba curado hace muchos años, pero sí se centró en la metástasis ósea porque era primero lo que le dolía a la paciente, pero segundo y fundamental porque había que sacar el conflicto que la producía, que no tenía que ver nada con el de la mama, pero que ahora van a entenderlo ustedes. ¿Y cuál es la historia? Yo me acuerdo que aquello fue impresionante, porque ¿qué es la cadera derecha? La cadera derecha, el fémur derecho, es un conflicto de no poder con una situación, desvalorizado por tener una situación con la que no puedo, es superior a mi fuerza. Con esta situación no puedo, tengo un problema, una situación conflictual que me sobrepasa, no puedo con ella, ¿vale? Entonces Madame Sis le preguntó cuándo le empezó el dolor de la cadera, porque la pregunta es ¿por qué fue usted al médico? Porque me empezó un dolor muy fuerte en la cadera, era insoportable, y a las 48 horas ya no podía yo más y me fui al médico. Entonces le pregunta, ¿qué fecha fue eso? Dice, pues el dolor me empezó el 8 de septiembre de 1992, estábamos entonces, una cosa así. Me empezó el 8 de septiembre. Bien, entonces uno, fíjate, si sabe los síntomas y sabe interpretarlos a la luz de esto que acabamos de decir, podemos sacar toda la historia del paciente. Porque nos está hablando del órgano. Pero ahora estamos viendo que hay sintomatología en fase activa de conflicto y sintomatología en fase de solución. Lo van a ver ustedes luego en la tabla. La tabla tiene 5 columnas. 2 de ellas son síntomas en fase activa de conflicto y la otra es síntomas en fase de solución de conflicto. Entonces, si sabemos a qué fase corresponde, según el tejido, cada síntoma, podemos sacarlo todo. Entonces, le pongo un ejemplo y lo entiende. Apareció dolor el 8 de septiembre, ¿vale? El día 10 es cuando ella se va al médico y cuando la hacen al médico, ¡pumba!, se encuentra un agujero ahí en la cadera, en el hueso, en el fémur, en la cabeza del fémur. Pero lógicamente ese agujero no se había producido 48 horas antes que cuando la empezó la señora el dolor. Pero es que ahora ya sabemos por Hammer que ese agujero podía estar ahí hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el agujero se produce en la fase activa de conflicto de desvalorización y no tiene por qué dar dolor. Esta mujer podía haber tenido el dolor por 2 razones, o bien porque entraba en solución de conflicto, o bien porque se le hundió la cadera, porque ya no aguantaba más el hueso y se vino abajo la cadera. Pero ese no había sido el caso, no era una fractura de la cadera, sino simplemente un dolor. Y el dolor había empezado el 8 de septiembre. Luego hay que calcular que para tener dolor en una cadera que no se ha fracturado, para tener dolor tenía que haber hecho ¿qué? Resolver el conflicto. Desde que tú resuelves el conflicto hasta que te aparece el dolor es aproximadamente 48 horas. Luego podemos fechar que en las 48 horas antes de la aparición del dolor, esa señora había tenido la fase de solución, había hecho la conflictolisis, había resuelto un conflicto de no poder con una situación. Entonces la pregunta que se le hace a la paciente es, alrededor de 48 horas antes, al 8 de septiembre, estamos hablando del 6 de septiembre, usted resolvió un conflicto de no poder con una situación. Recuerde, ¿qué situación tenía usted que la desvalorizaba por no poder con ella? Pero que sin embargo usted resolvió 48 horas antes. De la mujer, recuerdo, la estoy viendo ahora mismo, se le cayeron 2 lagrimones. Porque en el acto, claro, cuando tú fijas tanto el movimiento emocional de una persona y lo puedes fechar inclusive, automáticamente el impacto es tremendo, porque nadie, un paciente, espera que tú vayas a saber eso, a no ser que seas un adivino. Y ahí adivino nada. Entonces la clave era esa. Entonces la señora suelta sus lágrimas y de pronto empieza a contar la historia. Entonces dice, mire usted, yo era jefa de negociado del Ministerio de Agricultura español. Era una alta funcionaria, jefa de un negociado. Llegaron en aquellos años, bueno, no sé si os acordaréis, algunos y otros no, llegaron los socialistas al poder en 1982. Entonces, bueno, pues
La verdad es que en aquella época no tenía muchos cuadros preparados y técnicos y tal. Bueno, el caso es que en ese Ministerio de Agricultura, yo recuerdo el caso además perfectamente, así que cuando estaba oyendo a la señora lo estaba viendo. Esta mujer era jefa de negociado y llegaron los socialistas y le dijeron que, bueno, pues le pusieron primero el ministro de Agricultura que nombraron, pues era un funcionario también, pero de bajo rango de ese mismo ministerio. O sea, es como si te cogen uno de abajo y te lo ponen arriba. Entonces a esta mujer vinieron luego los temas de las autonomías, ella seguía de jefa de negociado, pero cuando vinieron todos los temas de las autonomías, ¿os acordáis? Todo el movimiento autonómico, pues había que transferir gente a las comunidades. Y entonces a ella le dicen que tiene que salir del ministerio y que tiene que ser transferida a la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid le toca un puesto, porque había que colocarlo donde se podía, entonces la comunidad no estaba muy desarrollada, no precisamente aquí en Madrid, sino que la mandaban a no sé qué narices. Entonces ella vio que eso no podía, porque además ella era soltera y vivía justamente al lado de su hermana. Y claro, esta mujer, por ejemplo, había tenido un conflicto anterior de cáncer de mama izquierda, y el cáncer de mama izquierda es conflicto con los hijos, o con el nido, con el hogar o los hijos, y ella no tenía hijos. Entonces, ¿cómo puede hacer conflicto con un hijo si no tiene hijos, está soltera? Pero entonces tenía una sobrina que era su vida entera, y vivía al lado de su hermana, que estaba casada, tenía 2 hijas, y ella vivía pues en la casa enfrente una de la otra, en el mismo piso. De pronto a esta mujer, ya a una cierta edad, con 60 o 60 y tantos años, le dicen que se tiene que largar y tiene que abandonar la casa. Ya había hecho el cáncer de mama 10 años antes por un problema con la sobrina, de ahí venía el cáncer de mama, lo cual te estaba demostrando que esta mujer ya tenía un gran arraigo y agarre a su única familia, que era su hermana y las 2 hijas de su hermana, que para ella eran sus propias hijas. De pronto le dice que te largas de aquí, que te tienes que ir a otro lado. Y entonces ella se niega. Como había la potestad de quedarse o irse, ella dice que no, porque no se quiere desarraigar de su propia familia. Y entonces le dicen arriba los nuevos directores generales y todas las historias: ah, no, pues entonces aquí estás perdida, porque si te quedas aquí... Total, que no le quitan el puesto, porque no se lo podían quitar, porque era ilegal, pero la mandan al fondo de un pasillo, con una mesa y una silla, y a leer el periódico todos los días. Entonces esta mujer entra en desvalorización. Intenta quitarse el tema del medio, intenta hablar con la gente, no le hacen ni puñetero caso. Entonces esta mujer entra en una situación de no poder con una situación. Está abandonada, arrinconada, con tiempo para comerse el coco todo lo que quieras y más, en una mesa con una silla y un periódico, sin trabajo y absolutamente nada. No la pueden echar a la calle porque es funcionaria pública, pero no le da trabajo, ¿no? Entonces consigue y dice: bueno, pero ¿qué le pasó a usted el 6 de septiembre? Claro, la mujer había enganchado rápidamente. Dice: el 6 de septiembre, dice, y después de un tiempo, a través de un amigo conocido que yo tenía, conseguí que me recibiera el subsecretario de Agricultura. Entonces el 6 me recibió. Dice, y cuando le planteé el caso, lo que me estaba pasando, el hombre se llevó manos a la cabeza y dijo que ganar unas elecciones para esto, eso era un disparate, y que eso, ¿quién se le había ocurrido hacer semejante barbaridad? Que eso era una felonía, y que automáticamente era reintegrada a su trabajo y a su jefatura de servicio como Dios manda. Y por lo tanto le resolvió el problema en el acto. El hombre, además, haciendo por lo visto todo tipo de ademanes y de aspavientos, es decir: pero ¿quién ha sido el salvaje que ha hecho semejante historia? Vuelva usted inmediatamente a su negociado, jefa de servicio, y ahora voy a vigilar yo que nadie se pueda meter con usted, porque usted tiene el derecho de elegir libremente dónde quiere estar, que para eso se ha hecho esto. Y se reincorpora al trabajo. Se reincorpora a su trabajo el día 7 y el día 8 le da el dolor en la cadera. Entonces la geoda, la descalificación, la llevaba haciendo todos los meses que estaba la pobre en su despacho allí, vamos, en su mesa y en su silla al fondo de un pasillo, porque ni siquiera estaba en un despacho, era en un fondo de un pasillo. Y entonces ahora se recalifica, que es la fase de solución de un conflicto, de no poder con una situación. Y cuando empieza la orden de recalcificación, lógicamente empieza la orden de distensión del periósteo por el edema que se acumula en la zona, para que las células puedan coger nutrientes y empezar a multiplicarse y rellenar el agujero. Y en ese momento duele. Y por eso podemos decir que el dolor es significado de curación. Se ha metido el proceso de curación. Pero cuidadito,
Porque ese proceso de curación, en un determinado momento, la orden cerebral que llega es de tal calibre que puede salirse el hueso. Es decir, que puede salirse el crecimiento óseo más allá de los límites. Y eso es lo que va a ser. Mira, si en ese momento cuando tiene dolor viene un señor y saca una muestra de aquí, ¿qué va a encontrar? Y si se lo pasa a un anatomopatólogo, osteosarcoma. Aquí tenemos un osteosarcoma. Entonces, la orden que parte, ten en cuenta una cosa, habíamos hablado de que esa alteración de campo electromagnético produce sobre el órgano una orden de restitución del daño causado en la fase activa de conflicto, por tanto de recalificación. La célula, en su núcleo, interpreta ese patrón de organización cerebral que viene por vía de campo electromagnético, y ahora veremos por dónde viene toda esa vía magnética, porque viene a través de la glía y del perineuro, del nervio. Y entonces ahí se va mandando un patrón de información, pero fíjense ustedes que es que el nervio no desemboca nunca en una célula, como la arteria no desemboca nunca en una célula, que no hay ninguna conexión de una célula con una arteria o de una célula con un nervio. La terminación nerviosa llega hasta un sitio que ustedes llamarán, como llaman, el tejido medio, mesénquima, sistema basal de Pisinger, la matriz, como quieran. Entonces, ¿qué se llega ahí? Se llega ahí patrones de información. Esos patrones de información que son frecuencias. En esas frecuencias cabalgan los patrones de información. Y esos patrones de información son leídos por la célula por resonancia. Es decir, nuestro ADN tiene diferentes resonancias, tiene infinitas frecuencias. Esas frecuencias van a resonar con otras frecuencias, eso es lo que hace que se activen o se desactiven genes. Entonces hay genes que en este momento se expresan, hay genes que a lo largo de la vida se expresan, están, digamos, inhibidos durante años y luego se activan. Todo eso se hace por un movimiento frecuencial, más que les pese a la bioquímica, y por eso no son capaces de manejar los genes, por mucho que lo hayan descubierto, porque lo quieren hacer por vía bioquímica. Eso no es por vía bioquímica, sino por vía bioeléctrica. Entonces el perineuro del nervio lleva un patrón de relación como una onda, como la onda del teléfono, si es que no nos podríamos ya extrañar a esta altura del partido. Usted está emitiendo una onda, una frecuencia, una radiofrecuencia emitiendo al espacio que lleva codificado un sonido en tonos en pulsos electromagnéticos. Esos pulsos electromagnéticos que cabalgan por la onda del teléfono cuando usted llama son patrones de organización que cuando llegan al teléfono al que usted está llamando tiene la capacidad, el suyo tiene capacidad de coger su voz, traducirla a impulsos electromagnéticos y mandarlo por una onda electromagnética, ¿vale? El otro teléfono capta esa onda electromagnética y tiene la capacidad de traducir esos pulsos electromagnéticos ¿en qué? En sonido. De manera que usted está hablando con un amigo de Barcelona y parece que están aquí los dos juntos hablando. Y lo que le oye, cuando le oye por la voz le dice, tú eres fulanito, no necesita ni preguntar quién es. ¿Me comprenden? Bueno, pues eso hacen nuestras células todos los días con el cerebro. A todas horas y constantemente. Y no solo con el cerebro, con muchas más cosas que podríamos ver, pero no es el caso. Bueno, pues esa información cabalga, por tanto, codificada en una onda electromagnética que a través del perineuro acaba llegando a la célula. Y la célula tiene ese teléfono receptor, está en el núcleo celular, también en la membrana, pero fundamentalmente en el núcleo celular, y te dice, ahí va, que nos están diciendo que activemos tal patrón, y activa tal información, tal programa. Y es el programa de multiplicación. Pero claro, imagínese que usted está hablando y manteniendo una conversación técnica con un señor que está en Barcelona. Y ese señor que está en Barcelona está recibiendo, gracias al teléfono de usted, las instrucciones para desactivar una bomba. Lo hemos visto en las películas muchas veces, ¿no? El señor que está allí no sabe desactivar una bomba y está cumpliendo las órdenes que usted le da por teléfono. Imagínese que a usted le corta la comunicación. Pues el otro está vendido, está perdido. Entonces, imagínense que hemos dado la orden de reproducción, de multiplicación celular, y de pronto interferimos esa orden. Interferimos la capacidad que tiene el cerebro de dar la orden contraria, decir, para, que ya hemos llegado, que sería la restitución ad integrum, que se llama, que es cuando las células y el cerebro codificara ya que se ha cumplido el objetivo, el propósito de ese programa que se ha activado, que es que las células recubran hasta aquí.
Entonces, a partir de ese momento, pararía la orden. Pero hay muchísimas condiciones, y algunas de ellas están creadas por el microambiente que hemos creado aquí con la inflamación, que pueden hacer, y de hecho hacen, que esta orden no se pare en el momento adecuado, sino que siga hacia adelante. Incluso que se desconecte total y absolutamente del cerebro principal y siga su libre albedrío y su historia. Y eso lo puede hacer una interferencia eléctrica, lo puede hacer una interferencia electromagnética. Electromagnética lo puede hacer una interferencia emocional, porque todo eso lo podemos traducir en ondas electromagnéticas. Entonces eso hay que tener cuidado, por eso hay que saber manejarlo. Pero lo que sí está cierto es que, y lo que podemos ver en la clínica, que es cuando hay una restitución ad integrum, que lo conocemos, siempre esa restitución es un poquito más que lo que había en un inicio. Ustedes hacen un callo de fractura, ¿no? Tienen un hueso, se ha roto aquí así. Y entonces, ¿qué tenemos? Hemos visto, y eso es una cosa, que hay un golpe, ese golpe automáticamente produce una fractura. Esa fractura es codificada por el organismo como una pérdida de sustancia en la zona, o sea, hay una solución de continuidad, ya no hay continuidad, está partido. Y automáticamente desencadena unos impulsos, es un programa que se activa inmediatamente, que para eso están los programas celulares que tenemos, los programas biológicos, para adaptarnos al medio y a las circunstancias del medio. Y entonces empiezan a crecer aquí, en el borde de las células y en el borde de arriba, tratando de unirse y hacer puente óseo. ¿Vale? Pero siempre vemos que al final acaba haciendo esto. Y podemos hacer una radiografía al cabo de 25 años y saber dónde el señor se fracturó la pierna, porque encontramos lo que se llama un callo de fractura. Y ese callo de fractura no coge y mantiene la línea esta, sino que siempre sale un poquito más. ¿Qué es en realidad lo que está haciendo el organismo? Diciendo, bueno, ya que te has roto una vez por ahí, no quiero que te rompas una segunda. Entonces te fortalezco más todavía el tema, puesto que ahí he codificado tu debilidad. Pues esto mismo viene a hacer aquí casi siempre, a sacar un poquito más. ¿Vale? Pero si le dejáramos trabajar, llegaría un momento que él pararía, siempre y cuando cuidáramos ¿qué? Cuidáramos el terreno, hiciéramos una terapia de terreno. Es que aquí caben también, no vamos a desechar ahora todos los descubrimientos y toda la medicina que ustedes están aprendiendo aquí en Dharma o en otro sitio, que es evidente y está demostrada, ¿no? Hammer sí, Hammer también la introduce y la enclava y dice sí, eso tiene todo, pero entendamos también por qué se produce ese efecto. Sin embargo, en una medicina clásica, donde el patrón de normalidad es esto, lo que aquí cabe en ese cuadrado es el patrón de normalidad. Es decir, un periósteo como Dios manda, un hueso como Dios manda y una célula multiplicándose a una velocidad como Dios manda. Todo lo que sea fuera de esto ya es una anomalía. Todo lo que sea fuera de esto es una patología. Y sin embargo esto no es ninguna patología, sino un mecanismo de defensa. Un mecanismo de resolución. Pero si yo me pongo los anteojos aquí puestos de que esto es la normalidad y que esto es la anormalidad y que cualquier crecimiento celular, y digo cualquier crecimiento celular, que conlleve una multiplicación celular exacerbada o exagerada para lo que es lo habitual y normal en ese tejido, lo considero como cáncer, pues ya estoy diagnosticando cáncer a diestro y siniestro. ¿Y justo en qué momento? En el momento en que se estaba curando. ¿Y ahora qué hago? Voy a tratar de evitar que esas células se multipliquen. ¿Y cómo evito que esas células se multipliquen? Dando quimioterapia. ¿Y entonces el cerebro qué codifica? Porque al cerebro le importa tres narices tu estrategia de la quimioterapia. Al cerebro le importa tres narices que tú quieras curar o que quieras parar esas células y que lo hagas con arreglo a un criterio que tú tienes. El cerebro dice, bueno, pobrecito, déjale, porque al fin y al cabo está equivocado, pero vamos a ver. No, el cerebro codifica hechos. El cerebro no tiene moral, ni ética, ni narices. Tiene la obligación de llevar a cabo programas. Y entonces codifica, no me dejan curar. Si me están matando las células, ¿y entonces qué hace? Si no quieres caldo, toma 3 tazas. Si con una orden de 50 no puedo, voy a dar una orden de 100. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué estoy? Por malinterpretar esto, por no saber que esto es la segunda fase de esto. ¿Me entienden?
Entonces considero y le pongo a este el calificativo de malo y lo ataco como si fuera un enemigo, cuando si le dejara, al llegar a un cierto nivel, se pararía. ¿Que podría seguir? Claro, y vemos osteosarcomas que se salen de las piernas, y vemos osteosarcomas que no paran, y radomiosarcomas que no paran. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Una interferencia absoluta y total de la conexión cerebral, que puede ser inclusive producida psíquicamente. Que creemos una situación a nivel cerebral, por una alteración de nuestro psiquismo, alteración que muchas veces se produce por el efecto del diagnóstico y por el hecho de saber que nos estamos enfrentando, por ejemplo, ante un cáncer, y no tener herramientas y habernos pillado contra pie, que preparamos un batiburrillo a nivel cerebral que no conseguimos que las órdenes lleguen a los órganos adecuadamente. Y a partir de ese momento tenemos el problema. Por eso es casi imposible encontrar un cáncer en un órgano denervado. Porque todo es movimiento. Se produce por el campo electromagnético que llega al órgano, habitualmente por la vía del nervio. Puede llegar por otras vías, pero habitualmente llega por la vía del nervio. Y por tanto, si no tengo una capacidad de llegar hasta el órgano porque no tengo nervio, pues no llega la orden, ni de que aumente eso, ni de que disminuya. ¿Me entienden? Bien, entonces, tenemos que saber a partir de ahora que cuando estamos viendo un crecimiento tisular en un órgano mesodérmico, tenemos que darnos cuenta de que estamos en fase de solución de un conflicto que afecta al mesodermo. Y si es hueso, en la fase de solución de un conflicto de desvalorización de uno mismo. Esto es lo mismo para un antiinflamatorio. O sea, por ejemplo, una persona que no tiene cáncer, que tiene una artritis reumatoide, tiene una inflamación. Pasa que en una artritis reumatoide hay que meter otros conceptos que estamos entrando, porque la artritis reumatoide interviene otra cosa. Bien, vamos a dejarlo en una artrosis. Entonces, en una artrosis yo tengo un proceso de descalcificación previa, y ese proceso de descalcificación viene una recalcificación. Por ejemplo, ¿qué es la rodilla? La rodilla, dentro de los matices de desvalorización, Hammer, lo veréis en las tablas, habla de desvalorización deportiva. Pero hay que tener en cuenta las traducciones y hay que tener en cuenta también los matices y la interpretación. ¿Qué quiero decir? Que a veces incluso utilizando esa palabra no lo sé decir. Desvalorización deportiva significa, si queremos ser más exactos, aquella desvalorización que uno acaba sufriendo cuando se da cuenta de que ya no es el chaval que era antes. Cuando uno se empieza a dar cuenta de que ya no puede llevar a cabo las cosas que llevaba antes. Cuando uno ya no tiene la agilidad ni la habilidad en el movimiento, en el ir y venir que tenía antes. No en que ya uno ha dejado de subir a la montaña y a escalar, porque entonces ya nos estamos desvalorizando todos los que hemos hecho montañismo cuando llegamos a los 30 años, ¿no? No, sino cuando uno empieza a darse cuenta. Por eso vemos personas mayores con artrosis de rodilla, pero también los vemos en edades más tempranas. Entonces es cuando la rodilla viene a ser para nosotros, ¿cómo te diría yo? Como aquella articulación que nos va demostrando que somos todavía unos chavales. De manera que uno empieza a subir las escaleras y empiezan las rodillas a fallarle y a flaquearle, y entonces uno está desvalorizándose en cuanto que mi cuerpo, yo ya no soy un chavea. Entonces veamos ese grupo de amigos que tienen como tradición estar jugando al frontón y echarse una de pala todos los fines de semana. Y tenemos a este elemento. Esto es un caso, yo siempre les voy a contar en este seminario casos reales, casos que tenemos en la experiencia clínica. Y este además pues es un deportista nato y siempre le ha mojado las orejas jugando a la pala a todos los demás compañeros, los cuales han soportado durante años, por no decir para ellos siglos, pues luego la prepotencia de este y la chulería después a la hora de tomarse los vinos después de haber jugado, y vaya paliza que te he pegado y tal. Bueno, pero como este está muy confiado, pero ya no es un niño, pues ahora ya con 52, 53 años se ha confiado un poquito. Además los otros se han propuesto que hasta hay que mojarle la oreja cuando sea, y entonces le llevan un día, van a jugar y ese día pierde. Por primera vez ha perdido la pala. Bueno, ese día se lo toma como cosa así de, bueno, esto ha sido una chorra que habéis tenido, pero es que al fin de semana siguiente vuelve a perder. ¿Vale? Y cuando vuelve a perder y los otros ya empiezan a vengarse en todo el escarnio que habían sufrido durante años, pues lo ponen a bajar de un burro. Claro, nada, ya no sirves para nada, ya eres un mierda, si es que te tenía que llegar, a ti te ha llegado y encima te vas a hacer viejo antes que nosotros y toda esa historia. Y este le tocan en la línea de flotación. Empieza el tío a pensar, coche, ya no valgo, ya no dejo de valer y tal, y se descalcifica. Pero la descalcificación no da sintomatología en la rodilla. Y como no da, y no es una descalcificación que incluso podamos ver a nivel radiológico todavía, porque eso sería una geoda muy concreta de un golpe muy concreto. Esto es más, como te diría, es más difuso, y por lo tanto la descalcificación que va a hacer es más difusa.
Pero este hombre empieza a tomar medidas porque los otros están ya escarneciéndole totalmente, y empieza a bajar un poquito la tripita y a cuidarse y a entrenarse, cosa que antes no había necesitado nunca, y ahora empieza a hacer ejercicio, a hacer todo porque se ha creído realmente que se está haciendo viejo. Total, que al cabo de 4 semanas así perdiendo, se va otra vez allí y les mete una paliza que lo deja tiritando, con lo cual vuelve otra vez a ser el que era antes. Y en ese momento, ¿qué hace? Se revaloriza. Y como antes había tenido un proceso de valorización, ¿qué ocurre ahora? Que se recalcifica. Y al recalcificarse, ¿qué hace? Distiende el periósteo. Y al distender el periósteo, ¿qué le pasa? Que le duele la rodilla. Y al dolerle la rodilla, ¿qué le pasa? Que ya no puede jugar con la misma soltura al fin de semana siguiente y vuelve a perder. Sí, siga. Y al volver a perder se vuelve a desvalorizar. Pero vuelve luego a ganar y se vuelve a revalorizar. Porque él ha entrado en la dinámica de desvalorización y revalorización en función de los resultados. ¿Por qué? Porque los resultados hacen que yo me chulee a los otros o que los otros me chuleen a mí. Y entonces que estamos entrando y saliendo continuamente en el conflicto y al final acaba con una artrosis de rodilla. Pero fíjense qué paradoja. Porque la fase de solución produce el dolor. Y a la vez es el dolor activa el proceso porque entra en fase de actividad otra vez. Me desvalorizo. La desvalorización descalcifica. Mientras estoy desvalorizado, descalcifico. Vuelvo a ganar, recalcifico. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo para hacer una artrosis continuamente. Por eso dice, al paso de los años se van creando unas rebabas en la articulación o los picos del oro en las vértebras y tal. Claro, porque estás entrando y saliendo continuamente en el conflicto. Y entonces, ¿qué vemos en una artrosis? A eso de entrar y salir continuamente en el conflicto y casi de una manera desapercibida, que no te das ni cuenta. Te das cuenta si alguien te lo llama a la atención y dice, ¿a ti te está pasando esto? Entonces uno dice, sí. Pero es que encima entramos en los conflictos sin saber que esos conflictos tienen relación con los órganos, porque no nos han enseñado eso. Entonces no sabemos que hasta qué punto tenemos que parar eso o trabajarnos eso. En realidad ese conflicto lo que nos ha puesto de manifiesto es la parte débil de nosotros, aquella parte de nuestro psiquismo que está todavía con posibilidades de conflictuar. Y entonces eso se llaman conflictos raíles, que es lo que llamaba Hammer. Conflicto raíl es aquel conflicto, aquel matiz conflictual en el que tenemos una tendencia continua a caer en él. Y que aunque no sepamos la teoría, emocionalmente luego no somos capaces. Es que tú no puedes ir de víctima por la vida, pero sigues siendo víctima. Es que no debes dejar que la gente se aproveche de ti, pero sigues dejando que se aprovechen de ti. Entonces tenemos que ver luego por qué se produce eso. Porque ahí va a entrar el tronco encéfalo. Bueno, entonces estábamos en que el mesodermo funcionaba de esta manera. ¿Alguna duda aquí? Porque el mesodermo lo vamos a manejar mucho luego, igual que el que viene ahora. ¿No hay dudas? Lo dejamos ahí claro. Entonces, luego la tabla os va a enseñar los síntomas a qué corresponden. Y cuando uno dice, por ejemplo, cáncer de tiroides, la tiroides, te va a la tiroides y te va a decir el tipo de conflicto que tiene, qué síntomas habría en conflicto activo, según la hoja blastodérmica que es, te va a decir la hoja blastodérmica a la que pertenece, te va a decir qué colorido de conflicto lo lesiona, y luego te va a decir cómo puedes identificar a nivel orgánico si está en conflicto activo o está en conflicto de solución, porque te va a dar los síntomas de conflicto activo y te va a dar los síntomas de conflicto de solución. Entonces, manejar la tabla de Hammer es una cosa sencillísima, vais a salir de aquí aprendiéndolo perfectamente, y luego lo único que tenéis que hacer es lo que hemos hecho todos, tenlas ahí en el despacho como referencia. Y cuando te venga una historia que te diga, pues, cáncer de Cabu, sinusitis mismo, te vas, miras a ver lo que es. Y verás que muchas de las patologías que tenemos definidas son fases de solución. Entonces, cuando tú dices sinusitis, que es una inflamación, es una itis, de los senos, es la fase de solución de un conflicto de esto no me huele a mí bien. Amigdalitis es la fase de solución o la fase activa. Ahí tendréis que verlo, depende de qué parte de la amígdala esté tocada. Es la fase de solución de un conflicto de no tragar una situación. Cuando no trago a mi madre, la imposición de mi madre, y al final acabo tragándola o saliéndome con la mía, resuelvo el conflicto y me cojo una amigdalitis. ¿Entiendes? La fase de solución de, claro, tú vas por la calle y si empezáis a coger un poquito, si esto es cuestión de práctica y nada más, empezáis a manejar, te va saliendo a la gente por la calle y la vas diagnosticando.
La va diagnosticando porque ahora sabes el triángulo psique cerebro órgano y sabes que por el órgano saco el conflicto psíquico. Ese es el compañero que te llega el lunes y te dice, ojo, traigo un dolor de lumbares impresionante. Entonces, claro, la pregunta es obligada, qué bien te lo has pasado este fin de semana. Porque es la fase de solución de un conflicto de desvalorización sexual, que este fin de semana he encontrado novia. ¿Me entiendes? Ya, entonces se ha revalorizado. Y al revalorizarse, viene con el lumbago. ¿Entiendes? Entonces, cuidado cuando vayáis contando por ahí, tengo un lumbago. No vaya a ser que el que os escuche sepa jame. Entonces, los síntomas nos van a permitir saber el órgano, saber en qué fase se encuentra una persona del conflicto. Pero no para que la utilicemos como arma arrojadiza, por Dios. Que hay mucha gente que va con eso. A ti te pasa esto, a ti te pasa lo otro. Porque eso es un caos, eso es una barbaridad y eso no sirve para nada más que complicar las cosas. Entonces, el tercer hoja blastodérmica. Bueno, en el mesodermo hay que hacer una aclaración. Que es que el mesodermo, dentro del cerebro, hay dos. Es una hoja blastodérmica que tiene dos tipos de mesodermo. Lo digo porque como lo vais a encontrar en la tabla, hay que decirlo. Que es el mesodermo cerebral y el mesodermo cerebeloso. Es decir, el cerebelo es una parte del cerebro que está aquí atrás, la nuca, rodeando al tronco encéfalo y por debajo y por detrás del sistema límbico. El cerebelo es un mesodermo cerebeloso. Entonces aquí tendríamos que hablar de mesodermo cerebral que actúa de esta manera, es decir, aquellos órganos que corresponden al mesodermo cerebral, que están controlados por relés del mesodermo cerebral, que luego lo veréis, y aquellos órganos que están controlados por el mesodermo cerebeloso. Es decir, el cerebelo es una transición entre mesodermo y endodermo, mesodermo cerebeloso. Y se comporta, aun siendo un mesodermo, como si fuera un endodermo. Por lo tanto, en fase activa de esto, tumor, y en fase de solución, necrosis. Esto es muy importante porque en el mesodermo cerebeloso está uno de un tejido de la mama, que es el corio, el estroma mamario. Ese es mesodermo cerebeloso, que es lo que vemos en clínica como el carcinoma inflamatorio de mama. ¿Qué es el carcinoma inflamatorio de mama? Es un tumor, por eso lo digo porque como vemos mucha mama, va a haber gente que va a decir, no, eso tranquila que es la fase de solución. No, si es de una parte de la mama que es mesodérmica cerebelosa, que es el estroma, esa crece en fase activa de conflicto. Entonces el tumor crece. ¿Vale? Pero, si estamos hablando ya del siguiente, que es ectodermo, el ectodermo son los órganos de la piel, todos los conductos, todo eso son ectodérmicos, que es la tercera hoja blastodérmica. Y en el ectodermo se funciona al revés. Volvemos a ser igual que el mesodermo cerebral. El mesodermo cerebral y el ectodermo funcionan igual, y el mesodermo cerebeloso y el endodermo de manera diferente. Entonces, el ectodermo, en la fase activa de conflicto se producen úlceras. Y en la fase de solución, proliferación celular para llenar la úlcera. ¿Por qué es esto? Para que yo pueda borrar la pizarra. Entonces tenemos que el ectodermo es la piel, todos los epitelios son ectodérmicos. Cuidado, la piel no me refiero a los epitelios, me refiero a la piel también tiene una parte interna que es endodérmica, y no vamos más que endodérmica, que es mesodermo cerebelosa, que es la dermis. Pero entonces vemos, por ejemplo, los conductos, los bronquios son ectodérmicos, todo lo que sean túbulos, conductos. Los bronquios son ectodérmicos, perdón.
tenemos, por ejemplo, como ectodérmicos también, todo el epitelio interno de las arterias. Todo lo que sea epitelial, epitelios o pavimentosos, son ectodérmicos. Los ductos de la mama, los conductos galactóforos de la mama, por eso hablamos de carcinoma intraductal de mama o ductal infiltrante. Ductal significa ducto, que son los conductos por los que circula la leche. Y esos conductos es lo que da el carcinoma intraductal de mama, que está tan de moda. Pero eso es, ¿qué es? Un ectodermo, es una piel invaginada por el pezón hacia adentro. En la formación se invagina la piel hacia adentro. Y sobre la piel metida para que sirva de conductos. Pero el estroma mamario, aquel que produce la leche, es endodermo, es mesodermo cerebroso. Y por lo tanto funciona como un endodermo. Pero el conducto por el que luego se transporta esa leche fabricada por la glándula es ectodérmico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendría úlceras en fase activa de conflicto y proliferación en fase de solución. Vamos a borrar esto para que podamos pintar. Cópienlo ahí, porque eso a lo mejor no lo tienen en la tabla. Pero quiero que vean, así como veían antes un hueso, van a ver cómo funciona un ducto y se van a enterar de algunas cosas curiosas. Si yo tengo una mama y aquí tendremos, vamos a pintarlos así bien grandecitos que los podamos ver, los conductos galactóforos de la mama. Todo este árbol interno son conductos galactóforos de la mama, son ectodérmicos. Y al ser ectodérmicos, ¿qué significaba según el cuadro que acaban de copiar? Que en fase activa de conflicto se produce una úlcera. Pero aquí estamos en una cosa muy interesante. Las úlceras ectodérmicas pasan desapercibidas para el clínico. No dan sintomatología ninguna ni son vistas apreciablemente, a no ser que vayas a buscarlas. Porque la úlcera no se ve, sobre todo cuando es una úlcera interna, en un ectodermo. Entonces, lo más que puede ocurrir es que te dé pinchazos. Y es ese pinchazo que de vez en cuando tienen a lo mejor alguna mujer que digo, yo unos pinchazos aquí en la mama hacía un tiempo, unos pinchazos, pero no le di importancia porque me palpaba y no tenía nada. Y esa es la fase activa de conflicto, es una pérdida de sustancia que puede dar pinchazos por contracción muchas veces del ducto, tratando de evitar, ahora veremos, que eso se rompa. Pero lo que en resumidas cuentas está ocurriendo es que en fase activa de conflicto se está produciendo una úlcera. Mire, esas úlceras incluso a veces las podemos ver ya cuando el conflicto lleva un cierto tiempo. Por ejemplo, en el epitelio pavimentoso del cuello del útero. Y es eso que va al ginecólogo y dice, tienes unas ulceritas ahí en el cuello de la matriz. Pero en condiciones normales pasan desapercibidas. Habitualmente pasan desapercibidas. Vean ustedes que eso ocurre también en un ganglio linfático, que también al ser un mesodermo cerebral, como han visto ahí, en la fase activa de conflicto pierde sustancia. Entonces tendríamos que ir a ver un ganglio linfático justo en el momento que está uno en conflicto activo. Pero ¿cómo va a saber el clínico clásico si una persona tiene agujeritos o no en el ducto mamario, cuando eso no es un tumor? Y aquí todo lo que vemos son masas, pero la ausencia de ello no lo vemos nada más que en el hueso, porque se ve en radiografía. Pero Hammer hizo una cosa, para comprobar si esto era verdad o no era verdad, cuando encontraba gente con un conflicto activo, por ejemplo, de ganglios linfáticos, donde en ese momento tiene que haber, el ganglio está lleno de agujeritos por dentro como un queso gruyère, pero eso no da sintomatología y radiológicamente no sale tampoco, porque lo radiológicamente valorable en un ganglio es que haya aumentado de tamaño, ¿entiende? Entonces, si vemos ahora también que un ganglio linfático, que es una estación depuradora de la linfa que viene por un conducto linfático y hace este movimiento, ¿vale? Pero en fase activa de conflicto aquí se producen ulceritas dentro, se pierde sustancia. Pero cuando tú haces una radiología con contraste, porque sin contraste no va a haber prácticamente nada, bueno, con el escáner puedes ver algo, tú te encuentras que el tamaño es un tamaño adecuado, normal, y no se le da importancia al asunto. Por lo tanto no se pueden diagnosticar. Pero si viene la fase de solución,
Es decir, aquí en la mama podemos encontrarnos de pronto un agujerito aquí. Pero eso no es un tumor, todo lo contrario, es una pérdida de sustancia, no me da sintomatología, nada más que le digo esos pinchados que a veces las mujeres sienten. Pero tampoco se alarmen, porque esto lo estamos haciendo y deshaciendo continuamente, activamos y desactivamos conflictos, pero a una velocidad tremenda. Para que esto se perpetúe tiene que ser un conflicto que mantenemos durante un tiempo con una determinada intensidad. Si yo saco esa úlcera aquí fuera, y esto sería la úlcera, por ejemplo, veo que tiene células por el borde, ¿no? Y que hay una pérdida de sustancia, una úlcera ahí. Pero son microúlceras. A lo mejor son muchas ahí. Fase de solución de conflicto. ¿Qué ocurriría? Como es un ectodermo, proliferación celular tendente a rellenar el agujero. Entonces, si tengo una mujer, ¿cuál es el conflicto de la mama? Por ejemplo, mama derecha, en una diestra. Luego veremos qué es eso de diestra azul. Conflicto de pareja, conflicto de separación de pareja. Cuando yo me siento separada de mi pareja, o bien porque mi pareja se ha ido, o bien porque hemos perdido el feeling que teníamos, o bien porque mi pareja anda muy rara últimamente, o bien porque ya no me gusta mi pareja. Es decir, una separación no tiene por qué ser física, sino afectiva. Entonces puedo estar haciendo, en la fase activa de conflicto, puedo estar haciendo úlceras en el ducto mamario. ¿Y qué ocurriría en la fase de solución? Entonces, en la fase de solución, esto se edematiza. Un edema. Y edematizarse significa que voy a cortar también el flujo de este ducto. Con lo cual, en los procesos de regla, cuando todo eso se prepara en caso de que hubiera un embarazo, pues para ir generando todo el proceso, se me puede inflamar todavía más. ¿Me entienden? Pero si lo miramos aquí, a este nivel, en ese momento la orden que se está produciendo es rellenar el agujero. Multiplicación celular tendente a rellenar el agujero. Y eso ya sí es palpable y encima doloroso, porque es un proceso inflamatorio. ¿Qué hemos hecho? Poner alrededor un edema que trae toda la sustancia necesaria para que esta célula del borde pueda hacer el proceso de multiplicación y de ir rellenando el agujero. ¿Me siguen? Entonces tengo una zona inflamada, una zona edematizada, y todo ese edema produce también una excitación de las terminales nerviosas que llegan hasta la zona y por lo tanto dolor. Puedo tener dolor a la palpación, a veces me duele, depende del grado de irritación que el edema esté produciendo, pero sí lo que hay es un bulto. Y en ese momento me voy al anatomopatol, me voy al médico y el médico me hace una biopsia. Si me hace una biopsia, carcinoma intraductal de mama, justo cuando me estaba curando. Qué bárbaro, ¿no? Tienen ahora porque hay que perseguir a Jaime, quitarlo del medio, no sé. Claro, se queda la gente sin trabajo. Entonces eso es lo que hay que saber manejar. Y yo durante mucho tiempo veíamos si en la clínica esto se producía o no se producía. Seguíamos la terapia Hammer y efectivamente era calcado. Había el conflicto de separación y luego la resolución del conflicto y aparición inmediata del ducto mamario. Sí, pero te dicen los físicos, pero si dejas eso, su libre albedrío, eso no para de crecer. Y yo digo, a veces sí, a veces no. Porque tenemos ahora muchísimas mujeres, y no porque las induzcamos a ellos, que para nada, porque luego ya verán ustedes que esto es muy bueno que ustedes lo sepan, pero no es para utilizarlo como arma arrojadiza a la gente, porque entonces crea más conflicto con lo que pretende resolver. Hay que respetar el código y el sistema de creencias del individuo, porque si entras en conflicto con su sistema de creencias, le estás creando un conflicto emocional. Y ya que conocemos esto, no es para decir al otro tiene este conflicto, sino para saberlo nosotros y evitar crearles más conflictos y tratar de resolver los que tienen. Pero yo he visto muchas mujeres últimamente, ya cada día más, quizás porque está cambiando la idea, que no se han sometido a ninguna terapia, ni siquiera a la cirugía, y hace 6 o 7 años que tienen el tumor ahí fibrosado y parado, con una biopsia previa de carcinoma ductal infiltrante. Estrógenos positivos, ER2 positivo y toda la Biblia en verso. Y sin embargo llevan 6 años y está ahí el bulto, eso no se ha movido para nada, y se ha quedado leñoso, enquistado, fibrosado, y se acabó la historia. Porque a veces en este proceso de reparación, como veíamos en el callo de fractura, se produce una consolidación de la zona, que muchas veces el organismo reabsorbe para devolverle toda su elasticidad y naturaleza al tejido, pero que lo hace cuando el organismo considera
que el no tenerlo reabsorbido es pérdida de la funcionalidad del órgano. Me explico. A veces vemos una mancha en el pulmón y empezamos en medicina clásica a luchar contra esa mancha para tratar de quitarla del medio como fuera, y consideramos que hasta que no desaparezca la mancha no ha desaparecido la enfermedad. Y sin embargo vemos como muchas veces el organismo esa mancha simplemente la fibrosa, la encapsula, la deja ahí parada y no pierde el tiempo en reabsorberla. ¿Por qué? Porque el resto del parénquima de ese pulmón más el otro pulmón, que están perfectamente funcionantes, hacen que esa mancha y ese trocito, digamos, muerto del pulmón no interfiera para nada en la capacidad ventilatoria del individuo. Y por lo tanto, ¿para qué voy a perder el tiempo en resolverla? Lo encapsulo, lo dejo ahí. Esos son los famosos carcinomas dormidos, que nos hemos encontrado toda la vida en medicina, como hallazgo ocasional en una revisión rutinaria de alguien que no tenía diagnóstico de nada. Es decir, el organismo no siempre reabsorbe. Se da la orden de parar y dice, y fibrósalo, déjalo ahí ya y fibrósalo y todo, porque con el resto de conductos de la mama puede funcionar. Y además, esta señora resulta que ella es menopáusica, si no va a tener hijos. Pues entonces lo fibroso lo dejo ahí. Y eso es lo que hacía que los médicos antiguos vieran como las mujeres, y son las famosas mamas fibroquísticas. Y veíamos antiguamente que todas las mujeres más tarde o más temprano tenían la mama fibroquística, y cuando llegaba a una cierta edad, ¿quién no era la que tenía un trodoloncito por aquí, otro por allá, otro por tal? Pero entonces no íbamos corriendo con un arpón a sacárselo, con una aguja a pinchárselo. Y lo menos todavía, no se lo poníamos en manos de un señor que suele estar habitualmente en el sótano de un hospital mirando por un microscopio un trozo de tejido de un señor o de una señora a la que no ha visto en su puñetera vida, y decidiendo sobre la vida o la muerte de las personas de eso. Entonces, esta sociedad tiene lo que se merece porque hemos puesto el diagnóstico en manos de un señor que no te ha visto la cara nunca y que aparentemente tiene una técnica de diagnóstico infalible, y sin embargo da la paradoja que la Organización Mundial de la Salud no se lo reconoce, porque la OMS tiene prohibido el diagnóstico de certeza de anatomía patológica. Solamente tienen diagnóstico de presunción, y sin embargo se está utilizando todos los días como diagnóstico de certeza. De manera que tanto el clínico, que es el oncólogo, como el radiólogo están con los brazos cruzados esperando a ver qué análisis nos da la muestra de anatomía patológica. Y según lo que diga el patólogo, así vamos a actuar nosotros. Y la OMS dice que para el diagnóstico de certeza se tiene que hacer comité oncológico. Y el comité oncológico son 3 servicios: servicio de oncología o clínico, servicio de radiología y servicio de anatomía patológica. 3 servicios, ninguno de los cuales tiene diagnóstico de certeza, solamente diagnóstico de presunción. Y por lo tanto cada uno aporta al comité oncológico su presunción, basada en las pruebas que él puede hacer. El clínico, la inspección, la exploración, la analítica. Le va indicando todo esto un señor que ha perdido 20 kilos en el último mes, que tiene un bulto palpable aquí en el cuello, que tiene una analítica donde la LDH se ha disparado, donde tiene los marcadores tumorales que suben por las nubes, donde tiene una anemia, donde tiene una velocidad de segmentación de 105, en fin, toda una serie de parámetros que dice, no puedo llegar al diagnóstico de certeza, es que no lo tiene. Esto es un diagnóstico que presumiblemente pueda tener un cáncer, pueda ser un proceso neoplásico en el cuello. Ahora llega el radiólogo, y el radiólogo dice, pues sí, mira, la forma que tiene, dónde está, cómo está, el tamaño que tiene, eso es evidentemente neoplásico y tiene pinta de malignidad, porque está muy vascularizado, gasta mucho contraste en la resonancia magnética y tal. Y ahora llega el anatomopatólogo, hacemos pinchamos, sacamos una muestra y dice, pues mira, aquí hay células compatibles con células sugerentes de adenocarcinoma epidermoide de cuello. Pero fíjate que los anatomopatólogos ponían antes esos dos eufemismos, células sugerentes de o células compatibles con. Ya no lo ponen. Pero no se ha cambiado, que yo sepa, la interpretación de la OMS sobre este asunto. ¿Y por qué ponían células sugerentes de carcinoma ductal de mama o células compatibles con adenocarcinoma de colon? Porque al poner sugerentes o compatibles cumplían la normativa de que el anatomopatólogo no tiene diagnóstico de certeza. Entonces si alguien venía, es que usted dijo que tenía, no, yo no dije que tenía, yo dije que era sugerente de o compatible con. Bueno, pero ahora, no sé qué historia, quizás porque como al que lo hace no le persigue nadie, porque hay mucho interés en que se haga de esa manera, tenemos individuos que tienen una clínica total y absolutamente normal, donde no aparece por ningún lado síntoma ninguno que el oncólogo pudiera decir, o el clínico, el internista pudiera decir que se sospecha la presencia de un proceso.
come como las rosas, ¿vale? Ha engordado en los últimos meses 5 kilos, duerme divinamente. Esta señora, además, tiene una analítica de libro, perfecta, no hay ningún dato, una velocidad de alimentación en la primera hora de 2 y en la segunda de 16. Dice, bueno, ¿esto qué es? Toda la analítica está soberbia, por ningún lado hay nada, incluso le voy a hacer unos marcadores tumorales, todos negativos. Ese caso es real, no es uno, todos los días, ¿vale? Y ahora cogemos y decimos, bueno, ¿y qué más? Y radiológicamente, coño, vamos a hacerle radiológicamente una mamografía. Y al hacer una mamografía, hay aquí unos puntitos de calcificación en la mama, que son sospechosos, que tal y que cual, y que patatí. Pero yo no digo que lo sea. Lo que sí digo, eso te lo tienes que mirar y sería bueno hacer una biopsia. El clínico está con los brazos cruzados porque no tiene ni un solo dato a favor del diagnóstico de presunción siquiera de que hubiera una neoplasia mamaria. El radiólogo es el que empieza a meter la duda y ahora llega el anatomopatólogo y dice carcinoma ductal infiltrante de mama. En el PAP que le han hecho, función aspiración de aguja fina, que es lo que significa PAP, que vemos todos los días en los informes. Lo han punzado y lo han aspirado con una aguja fina. Y ese muestrecita que puede colar por una aguja fina, si le va a pasar a un señor en el sótano del hospital para que decida sobre la vida o la muerte de la señora, que estaba feliz y contenta pasando el verano en la playa de Benidorm, y recordó que ahí va, que le habían mandado la carta esa famosa porque tiene más de 45 años y que tenía que hacerse una mamografía. Entonces llamó, pidió la hora, fue para allá, se lo hizo, entró feliz y contenta y salió con un carcinoma intraductal de mama debajo del brazo. Entonces decimos, pero es que eso es maravilloso, porque eso produce que, eso permite que podamos hacer un diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y todos sabemos que cuando hacemos un diagnóstico precoz, que quiere decir antes incluso de que haya dado sintomatología del cáncer de mama, nos facultamos para disminuir el índice de muerte del cáncer de mama, es decir, para curar muchos más casos, si lo cogemos a tiempo, ¿no? ¿Eso no lo he visto los días en la televisión? ¿Eh? Bueno, si no lo oís en la televisión, en la radio, en el ambiente, en la calle, en las conversaciones, en donde sea, todo el mundo dice que hay que hacer medicina preventiva. Bien, y que hay que hacer el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Y para hacer el diagnóstico precoz de cáncer de mama, señora, vaya a revisión a partir de cada edad una vez al año. Y cuando haga eso, ¿por qué? Porque si se lo cogemos ahí, tenemos unas probabilidades altísimas de curarse. Bien, yo les remito a que se vayan a las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, noviembre de 2006. Y se van a encontrar ustedes una paradoja curiosa. Se van a encontrar que tenemos los mismos índices de curación de cáncer que en 1955. ¡Qué bárbaro! Y se van a encontrar también que sin embargo tenemos el número de cáncer multiplicado por 10. Es decir, tenemos los mismos índices de curación, entendiendo por curación que el 50% de los cánceres se curan, y el otro 50% no. Entonces vamos a desmenuzar esa estadística, porque es interesante que ustedes lo sepan, porque así entonces empezamos a entender qué está pasando. Porque la gente dice, bueno, ¿y cuando te diagnostican un cáncer y tal? Primero, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico de certeza, que son oídos los 3 servicios y coincidentes, se llega al diagnóstico de certeza, porque uno solo por sí mismo no tiene diagnóstico de certeza, sino de presunción. Sin embargo, hoy, ante ese caso que estamos contando, desarrollamos todo un protocolo, que es un protocolo de extirpación. Unas veces puede ser una extirpación, una tumerectomía, que es quitar solo el tumor, otra vez es una cuadrantectomía, quitar un cuadrante, y otra vez es una mastectomía radical. ¿Vale? Vaciamiento ganglionar para ver si se ha ido por los ganglios la historia y tal, y quitamos los ganglios. Y después, a pesar de todo, ya según sea el maestrillo, tiene su librillo, una quimioterapia preventiva para que no pueda, por si se ha escapado alguna célula por ahí, y una radioterapia local, pues si alguna se quedó en el acto quirúrgico. Y a pesar de todo eso, y de haberlo cogido chiquitito, como vemos muchos días, todos los días estamos viendo el tema, tumor inicial primario hace 2 años, y hace 2 años ¿qué se le hizo? Pues mira, se le encontró el tumor, se le quitó el tumor, todos los márgenes de seguridad estaban limpios, ganglios, ninguno afectado, quimioterapia 6 ciclos, y a los 2 años la vuelta a salir. Igual que a una mujer que se lo cogieron ya y estaba diseminado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No era el diagnóstico precoz del cáncer de mama lo que te iba a aumentar los índices de curación, y entonces ¿por qué las estadísticas del mayor centro de control del cáncer del mundo, que es el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos,
te salta este noviembre diciendo que estamos en los mismos índices de curación que en 1955. Y ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué se llama curación en cáncer? La supervivencia a 5 años. Es decir, un paciente que sobrevive 5 años con un cáncer automáticamente pasa a formar parte de los curados. Y aunque se muera a los 5 años y un día, es curado. No entrará en la estadística de muerto por cáncer, sino en la estadística, o sea, de fracaso de cáncer. Entrará en la estadística de muerto de cáncer, por eso no encaja en la estadística de muerto de cáncer con el número de gente que se muere. Porque muchos curados se mueren y luego dicen, ¿por qué se ha muerto? Por su proceso oncológico. Pero la estadística de curación, sí. Perdona, pues si pasan 6 años, ¿no sería muerte de cáncer? Sí, sería muerte de cáncer y la estadística de muerte de cáncer estaría, pero la estadística de curación o no curación del cáncer figuraría como curado. ¿Eh? Pero y además dos hitos a la inversa. 5 años y un día ya no mueres por cáncer, ya eres un cáncer curado. Entonces cuando tú vas pasando la información hospitalaria de cuántos cánceres tienes por de 5 años, pues vas pasando los que sobreviven 5 años y entonces todos esos en la estadística están considerados curados. Supervivencia 5 años. ¿Vale? Pero verás, si en 1955, que no teníamos ni la mitad de las herramientas que tenemos hoy día para alargar la vida de los pacientes, porque ni teníamos los servicios de urgencias que tenemos ahora, ni teníamos las técnicas quirúrgicas que tenemos ahora, ni teníamos todas las medicinas de choque que hoy tenemos, quiere decirse, es lógico suponer que así como desde 1955 para acá hemos aumentado también el índice de vida de los ciudadanos occidentales, por lo tanto hoy ya llegamos hasta los 76, 78, 80 años de vida media en países como España. Es de suponer, por tanto, que esos mismos sistemas que han servido para alargar la vida de la gente son sistemas que también nos podrían permitir llevar a los pacientes diagnosticados de cáncer a sobrepasar los 5 años, ¿no? Luego tenemos que sospechar, por sentido común, que hay un porcentaje de individuos que han pasado, han superado los 5 años gracias a todas las medidas de mantenimiento con vida que tenemos hoy día, que no las teníamos en 1955. Y sin embargo, las cifras de curación siguen siendo las mismas que en 1955. Si esas cifras tendrían que haber bajado, porque cojo y los subo a supervivencia de 5 años a más de ellos, tiene que haber otro factor que esté matando a más gente del 50% para que sigamos manteniendo el 50%. ¿Me han entendido ese tema? Sí. Entonces, si yo tengo aquí que la cifra de muerte aquí son 50% y la de supervivencia, por lo tanto, 50%, y esto es en 1955, al llegar a 2006, tengo aquí un grupo que sigue siendo 50% de sobrevivientes y un 50% que se mueren. ¿Vale? Si para llegar a este grupo de aquí, que son los supervivientes en el 2006, como aquí también, son los que han superado 5 años de vida con el cáncer, y tengo muchos medios ahora mismo para hacerte vivir más de 5 años a pesar de que tengas cáncer, quiere decir que este porcentaje de aquí, de estos que mueren, que es el 50%, me subiría aquí. Vamos a poner que aquí un 25% me lo cargaría, porque ese 25% no morirían antes de los 5 años, lo subiría aquí, y aquí tendría un 75%, por lo tanto, de supervivencia. Y un 25% que se sigue muriendo. Sería lo lógico, ¿no? Pensar eso, poner cifras que podamos entender todo. Pero sin embargo no es así, seguimos con 50-50. Luego este 25%, que es evidente que lo hay, de gente que sobrevive los 5 años, tiene que haber otro 25% que induzca más muertes para poder seguir a 50-50, ¿no? ¿Quién creen ustedes que es ese grupo? ¿Qué induce ese grupo? Los tratamientos. Entonces, diagnosticamos 10 veces más de cáncer, pero por eso nos metemos tratamiento a mucha más gente, y ese tratamiento disminuye la capacidad de supervivencia de la gente. Y aunque tenemos a unos que los subimos para arriba por los medios tecnológicos que tenemos otro grupo que nos lo estamos cargando, que es igual por igual, y ese sí nos mantiene 50%. Porque no es de recibo que después de 40 años o de 50 años sigamos con los mismos porcentajes.
Y eso pone de manifiesto que, una cosa fundamental, que todo lo que sea basado en el diagnóstico precoz de cáncer de mama o de cualquier otro cáncer es falso. Eso es lo primero que sacamos de deducción. Usted, con ese diagnóstico precoz, está contándole a la gente que vamos a aumentar el tiempo de supervivencia de la gente y vamos a poder curar un cáncer si lo cogemos a tiempo, si esa frase está en la calle. Pero las estadísticas le dicen que no, que usted no está aumentando el tiempo de la gente, porque siguen muriéndose lo mismo que se morían en 1955, el mismo porcentaje, solo que ahora multiplicado por 10. Luego, todas las estrategias de diagnóstico precoz de cáncer de mama no han servido para aumentar la supervivencia en el planeta de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque seguimos malinterpretando las cosas de la misma manera que antes. Es que seguimos igual. En la apreciación que tenemos sobre el cáncer estamos igual todavía. Entonces, si no entendemos ese proceso y actuamos contra ese proceso, si tú estás parando, intentando eso, pues luego la orden que viene desde el cerebro, desde aquí, es que no me dejas curar, que me paras aquí con una quimioterapia, pues ahora la próxima va a ser así. ¿No quieres caldo? Toma 3 tazas. Es que el cerebro tiene que hacerlo. Si yo con una orden de cicatrización no restituyo el tejido, tengo que dar una más fuerte. ¿Y cómo se ve eso? Pues muy sencillo. Usted está cortando jamón un día en casa, chinchan, se le va el cuchillo y se mete un viaje aquí en el brazo, en la mano. Codificación inmediata del cerebro. Pérdida de sustancia, hay que restituir, porque la causa ha aparecido, pero inmediatamente ha desaparecido. Luego se puede desencadenar inmediatamente el proceso de restauración. Y eso inmediatamente codificado por el cerebro es, a las células del borde empiezan a multiplicarse, ¿no? Empiezan a multiplicarse, pero verá usted que al día siguiente tiene usted roja la zona, se ha denatizado la zona para llevar nutrientes, se quedan ahí nutrientes más que en la otra parte de la piel que la tiene usted normal, y ahí empiezan las células a multiplicarse, a tapizar el agujero, para rellenar otra vez. Eso es un programa que tenemos en el organismo y todos lo conocemos. Pero si usted coge y mete el dedo cuando eso se está tapizando, ¿qué ocurre? Que al día siguiente se va a poner la cosa mucho más cabreada, más edema a la zona. Entonces vamos a intentar otra vez, vuelve otra vez el proceso de multiplicación celular para tapar el agujero. Pero usted, cuando ya está a punto de tapizarse, vuelve otra vez y mete el dedo. Pues al final, ¿qué acaba haciendo usted? Pues una avería ahí de tal calibre que se organiza un pollo de mucho cuidado, que es la lucha entre usted y el organismo intentando tapizar un agujero. Pues eso mismo estamos haciendo cada vez que quitamos esto o cada vez que desconectamos esto. Y cada vez que metemos, ¿qué? Una terapia antitumoral, que es matar células. ¿Para qué vamos a entender qué significa? Y no lo sabemos. Vamos a matarlas y ya está. ¿Por qué? Porque no cumplen el patrón de normalidad. Pero luego observamos que hay gente que teniendo eso no se deja hacer todo el tratamiento y sin embargo sobrevive mucho tiempo. Incluso muchísimos más años de lo que estaban previstos en el mejor de los casos con el tratamiento clásico. Incluso toda la vida y no pasa absolutamente nada. Pero también es cierto que esto no es una matemática en ningún caso, ni en la ciencia clásica ni en la no ciencia, que es verdad que hay gente que luego eso se pone peor y sigue para adelante. Pero entonces, ¿qué estamos ahí? Ante un raíz conflictual. Y si estamos ante un raíz conflictual que los huesos es capaz de hacerte una artrosis, ¿cómo no te lo va a hacer en un ducto mamario? Si estás entrando y saliendo continuamente en el conflicto de separación con tu pareja. Si para ti el conflicto de separación de tu pareja es cada vez que tu pareja te lleva a la contraria o cada vez que tu pareja no se comporta como tú esperabas que se comportara, entonces ya estás haciendo conflicto de separación. Donde el conflicto de separación no lo manejas tú, que eres tú el que te sientes separado cuando te da la gana, o te sientes unido cuando te da la gana, sino que eres una puñetera marioneta a expensas de lo que el otro haga contigo. Entonces en tu pecado llevas tu penitencia, porque entonces tú eres el que le está dando al otro el poder de que maneje tu propio organismo, y eso es renunciar a qué? A la esencia, a lo que uno es. Entonces ahí ya están los conflictos raíles. Conflictos raíles casi siempre son fruto de estimulación y de resolución externa. Son los de fuera los que te lo producen. Tu capacidad de respuesta está viciada porque tú estás equivocado. Y entonces estás expensando el movimiento exterior.
¿Que ahora me quiere mi marido? Pues ahora estoy contento y hago un gustito. Mañana no me quiere, pues hago una úlcera. ¿Me vuelve a querer? Y así estamos. Porque estamos mendigando el afecto, estamos mendigando el amor, estamos mendigando que nos quieran. Porque lo que realmente nos interesa es que nos demuestren que nos quieren. No si yo merezco ser querido o no lo merezco, si soy bueno o no soy bueno, si tal y cual, no, que me quieran. ¿Entendéis? Entonces esos son los conflictos raíces. Y entonces en esas mujeres, si las dejan los libros vacíos, las mamás se les ponen así y las matan totalmente. Pero es que como luego eso va creando una nueva situación, ¿cuál es la nueva situación? Miedo a la muerte. Pues ya tengo metástasis pulmonar. ¿Me han entendido? Y empezamos a meter lo otro. Y a añadir ahí conflictos añadidos. Dime. Y luego Mohamed decía en otro caso de sí operar quirúrgicamente, aunque con reducido tipo de tejidos. Claro, es que aquí entonces empiezan los tiempos. ¿Los tiempos qué significa? Si vamos a operar un endodermo, operemos un endodermo cuando está en la fase de solución. Porque la fase de solución es necrosar el tumor que se venga abajo. En ese momento lo opero y ya está. ¿Cuántos cánceres de colon que han aparecido en fase de solución han sido operados y siguen ahí vivitos y coleando? Entonces dice, ¿por qué el 40% de las operaciones de rescate se llaman operaciones de rescate aquellas que son resolutivas, que quitamos todo el proceso que hemos visto? Bueno, hoy sabemos que lo único que cura en la medicina clásica es la cirugía, en el 40% de los casos. Lo que pasa es que las tantos de curación se los apunta muchas veces la quimioterapia, aunque no se atreve a poner curación en los fármacos, porque ningún prospecto, ningún fármaco quimioterápico lleva para el tratamiento curativo de tal o cual cáncer. Solo son paliativos, coadyuvantes o neoadyuvantes. Entonces, sin embargo, como se dan quimioterapias después de las cirugías, cuando te han operado una mama y después te dan quimioterapia, si mañana te curas, es la quimioterapia también la que se apunta a la curación. Y es una quimioterapia que te han dado preventiva, supuestamente para que no te vuelva a salir. Pero claro, si te lo quitó perfectamente la cirugía, pues no te va a salir nada por ninguna parte. Es la cirugía la que te curó. Pero se apunta al tanto a la quimioterapia. ¿Me van entendiendo? Te curas a pesar de la quimioterapia. Te curas a pesar de la quimioterapia, evidentemente. También estaríamos hablando de que siempre que hay una curación, es una por operación. Es una operación que se ha hecho en un proceso de... En el momento adecuado. solución. En el momento adecuado. Porque si no es así... La prueba la tienes en los colon. Tú operas un colon porque le han hecho una colonoscopia, le han encontrado un pólipo velloso. Vale, le quitan el pólipo. Mira qué mala suerte. Encima, no, mira, el otro día, de ayer, estuve viendo uno así. Entonces le encuentran que una mijina que había ahí en el colon, el hombre en ese pólipo, esa mijina, como decimos en mi pueblo, eran células malignas. Pero vamos, no había que preocuparse porque estaba bien localizado, al quitar todo el tumor, todos los bordes eran sanos, todo sano, todo sano. Sin embargo, a los 6 meses le sale en la anastomosis, es decir, en la cicatriz donde han cosido, han quitado el cacho ese del colon y han cosido un extremo con el otro. Pues en esa costura ha vuelto a salir una recidiva tumoral, que además cierra y fibrosa en anillo el colon, con lo cual empieza a tener otro problema de obstrucción intestinal. Y entonces le vuelven a operar porque tiene eso. Y la tercera ya le ha salido por todo el colon, ya hay por todas partes, y ya también en el hígado. Y le han dado de todo, le han hecho cirugía, quimio, le han hecho de todo, menos radio, que ahí no se han atrevido a darle, pero cirugía y quimio. Bueno, ya tenía el hombre, ya la segunda vez le quitaron ya todo el tema, le pusieron la bolsa. Y vuelve a salir ahí, ¿por qué? Porque estaba en conflicto activo y sigue saliendo en la zona. Pero si me lo operas en conflicto en solución, porque ha llegado al médico sangrando y de fruto de ese sangrado hemos buscado y hemos visto el tumor, venga, quitarlo ahora, lo quitamos, pero estaba en fase de solución, no vuelve a salir. El cerebro codifica que ya me han hecho el trabajo. ¿Pero por qué? Porque esta vez el médico ha remado a mi favor, ha ido en mi corriente, y entonces yo ahora no tengo por qué cabrearme con ese médico. Pero cuando me quita el colon, el tumor que yo estaba haciendo en fase activa de conflicto, que tiene un propósito, y luego lo veremos, y no me dejan cumplir ese propósito, pues no quieres caldo, toma 3 tazas. Le doy otra orden y vuelve a salir y vuelve a recidivar. Esos son los tumores que vemos todos que se empecinan en volver a salir en el mismo sitio. Como si te quita un tumor inflamatorio de la mama, le vuelve a salir otro después, una recidiva local.
y luego otra, y luego otra, y no hay manera de acabar con ella, y al final la mujer acaba destrozada de las recidivas que son imparables y no hay quimio que la pare, porque encima la segunda sale más cabreada que la primera. Claro, porque el cerebro ya sabe, si la primera lo intenté y no pude, la segunda te vas a enterar. Pero está tratando de decir algo, está tratando de decir qué. Desde esta perspectiva vemos que la enfermedad es un programa inteligente de la naturaleza, tendente a decirle al individuo que está viviendo una situación que no le conviene, para que la corrija, para que la modifique, para que por la vía del órgano se entere de lo que por la vía de la psique no ha sido capaz. ¿Cuántas veces uno cae en una cosa, chiquitientas veces? Y es al paso de los años cuando eso acaba produciendo una enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad va a ser la manera de que despiertes, aunque sea de golpe, de algo que has ido eludiendo durante años. Y uno puede decir, por tanto, si esto ya lo sabía yo, cuando aparece eso. Coño, lo sabías, pero no lo has hecho caso nunca. Si yo sabía que esta relación con mi mujer me iba a traer este problema, si yo sabía que el cáncer de próstata me lo iba a coger, ¿qué es el cáncer de próstata? Un conflicto de frustración sexual. Y cuando tú le dices a una persona, oye, este cáncer de próstata es por frustración sexual, dice, joder, ¿no sabe usted cuántos años llevo? Digo, claro. ¿Cuántos años te lleva avisando la vida de que ese tipo de relación que llevas con tu mujer no es la jugada? Porque aquí no hay nada ni bueno ni malo, es como tú lo codifiques. Para la mujer puede ser, pues si es que lo hacemos una vez cada 2 meses, pues contento podrías estar. Y para él dice, no, es que yo quiero una vez todos los días. Entonces, ahí está la frustración, no es ni bueno ni malo, no soy capaz de decidir quién tiene razón de los dos. Pero la cuestión es que uno lo vive como frustración y el otro no. Y el que lo vive como frustración lo hace. Pero te lo he venido diciendo muchas veces, ¿cómo? Con los cabreos que te has pillado cada vez que tenías ganas. Con las veces que tenías que haber hablado y haberlo dicho a tu mujer y no se lo dijiste. Con las veces que tenías que haber planteado eso como auténtico problema encima de la mesa. Pero tu mujer, si tú no lo planteabas, ella también se callaba. Y decía, bueno, déjale, si Pepe es muy bueno, encima aguanta. Pepe es muy bueno, aguanta y la próstata no. Entonces ese es el tema. Entonces es como tú vivas la situación. No es la situación en sí misma la que crea el conflicto, sino como tú la vives. Pero eso te lo viene avisando la vida mucho tiempo y al final sale y cuando le dicen, mire usted, esto se ha producido por un conflicto raíz de frustración sexual que acabó en los años. ¿Cuántas prostatitis ha tenido usted antes? Oh, no me cuente usted, toda la vida ha estado con prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? La fase de solución de un conflicto de frustración sexual. Entonces lo digo para que aquella señora o aquel señor que de pronto, pues la señora no puede hacer prostatitis y el señor sí, pero ya sabéis que aquella señora que a partir de ahora está en casa tranquilamente y bueno, pues como es de costumbre, haga 1 mes que no hacemos nada, mi marido y yo, porque tampoco lo necesitamos, y de pronto al mes y 1 día sin haber hecho nada, como no lo necesitamos, mi marido hace una prostatitis y de pronto mi marido tiene prostatitis, yo tengo que empezar a registrar la cartera y a sospechar. Se lo digo a aquella señora, porque ¿cómo puede haber hecho mi marido una prostatitis, que es la fase de solución de una frustración sexual, si conmigo hace 1 mes que no se acuesta? ¿Me entiendes? Y hay que empezar a vigilar a las vecinas y a todas las compañeras de trabajo y todo eso. Eso es una crueldad que se la doy para que la mastiquen durante la comida, ¿vale? Para grabar el problema sexual. Sí, para grabar el problema sexual. Sí.